Buenas tardes. Bueno, como saben, el lunes solicitamos al Ministerio de Sanidad el pase de toda la Comunitat Valenciana a la fase 3, la última fase del proceso de desescalada, ya que cumplimos con todos los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad para hacerlo con seguridad. Y bueno, esperemos que el Ministerio mañana nos transmita cuál es la decisión. Desde hace ya algunas semanas se está produciendo una tendencia favorable de todos los indicadores. En concreto, en la Comunidad Valenciana, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, han precisado hospitalización 5.802 personas, es decir, un 34% de todos los casos que se han detectado. En el caso de la UCI, son 740 las personas que han necesitado estos cuidados. Esto significa o representa un 4,3% de todos los casos detectados y un 27,7% de todos los pacientes que han ingresado en los hospitales. El momento de mayor presión asistencial se produjo el 1 de abril, con 2.189 personas ingresadas y de estas 365 ingresaron en las UCIs. En estos momentos, solo 115 personas están ingresadas en la comunidad, lo que representan 32 personas menos que ayer. Y 14 de ellas se encuentran en la UCI, 2 menos también que ayer. Es decir, desde el pico más alto de la pandemia hasta ahora, se ha reducido en algo más de un 93% los ingresos en los hospitales y un 95% los pacientes en UCI. También las altas de pacientes con coronavirus nos confirman que vamos por el buen camino, ya que en solo una semana se ha incrementado un 8% el número de personas curadas y en total, en estos momentos, 895 personas han superado la enfermedad en los últimos 7 días. 140 de ellas en las últimas 24 horas. A día de hoy, por tanto, y actualizándole los datos que les facilitamos ayer, nuevas altas 140. Número total acumulado de altas hasta el día de hoy, 13.428. Estas altas se han producido en Castellón, 11, en la provincia de Alicante, 41 y en la provincia de Valencia, 88. Nuevos casos positivos, 24 confirmados mediante PCR. 3 en la provincia de Castellón, 2 en la provincia de Alicante, 17 en la provincia de Valencia y 2 casos sin asignar. El total, por tanto, de acumulados con pruebas PCR asciende a 11.381 personas. Quiero trasladarles también y aprovechar este momento para decirle que en esta rueda de prensa trasladamos siempre las cifras y los números que son fríos, pero me gustaría recordar que detrás de cada ese número hay personas que han sufrido, que se les ha roto su vida y también personas que hemos tenido que despedir en este camino. Como les decía, a día de hoy tenemos 115 personas ingresadas, 32 menos que ayer. Y en UCI hay 14 personas, 2 personas menos que ayer. Por provincias tenemos ingresadas 11 personas en la provincia de Castellón, 2 de ellas están en la UCI, 43 personas en la provincia de Alicante están ingresadas, 8 de ellas se encuentran en la UCI, 61 en la provincia de Valencia, 4 se encuentran en la UCI. El número total de fallecimientos es de 2. Los 2 en residencias en la provincia de Valencia que nos han sido notificados. En cuanto a las residencias en estos momentos que tienen un caso positivo o que todavía no podemos cerrar porque no ha transcurrido el tiempo para que podamos dar por no COVID una residencia, tenemos 52.
5 menos que ayer. 7 en la provincia de Castellón, 14 en la provincia de Alicante y 31 en la provincia de Valencia. Y en cuanto a las residencias bajo vigilancia activa del personal sanitario, son 28, las mismas que se les facilitó ayer y que yo reitero. Provincia de Castellón 8, provincia de Alicante 7 y provincia de Valencia 13. Y ahora ya pues doy paso a las preguntas que deseen formularme los medios de comunicación. En primer lugar, será el turno de Valencia Extra a través de Tania López. Buenas tardes, consellera. Buenas tardes. En primer lugar, quería preguntarle por qué concretamente en la provincia de Valencia no se baja de los 10 casos de nuevos positivos cada día. Quería saber si saben de dónde provienen esos nuevos contagios, si saben la trazabilidad del virus. Bueno, la trazabilidad evidentemente la conocemos y la sabemos. Tengan en cuenta también que en muchos casos estas notificaciones nos vienen de laboratorios que también han llevado a cabo PCRs y, por tanto, los notificamos cuando se nos dan. Probablemente estos positivos se han dado hace unos días, no necesariamente son de hoy. Y, por supuesto, lo que hacemos enseguida es llevar a cabo todo el rastreo para conocer los contactos y advertir, por tanto, a todas estas personas para que, en caso de que tengan síntomas, avisen a Salud Pública y estamos, como no podía ser de otra manera, en contacto con ellos. Después también quería saber si tiene previsto reunirse con el sindicato médico, ya que nos comentaron que no contaban con un plan de desescalada sanitario, sino que cada departamento pues había actuado un poco como consideraba. Bueno, esta mañana ha tenido lugar una mesa informativa con todos los sindicatos que forman parte de la mesa sectorial, que son 6, y a todos ellos se le ha informado, como yo me comprometí hace 2 semanas con los propios sindicatos con los que mantuve una videoconferencia con todos ellos, yo personalmente, y por tanto en esas mesas informativas en las que me comprometí, ya se han celebrado algunas de ellas, hoy teníamos que informarles también de todos los aspectos relacionados con salud pública, cuál es el objetivo para preparar y fortalecer también el sistema de salud ante una hipotética oleada. Se les ha trasladado también cuáles son los criterios que se han remitido a cada departamento para que evidentemente hagan el plan de desescalada, que estarán ya concluidos, pero que hemos esperado a mantener esta reunión informativa con los sindicatos para que también procedan a informar a las juntas de personal, donde también están presentes los sindicatos en cada departamento, de cuáles son estos planes para ir llevando poco a poco, llegando a la normalidad. ¿Perdón? Quería saber si ha sido hoy cuando se les ha comunicado el plan de desescalada, ¿no? Se me ha cortado un poco. Le vuelvo a reiterar que hoy se ha tenido una mesa informativa con todos los sindicatos, no solamente con el que usted ha mencionado, sino con los 6 sindicatos para informarles tanto por asistencia sanitaria como salud pública en estos aspectos que yo le he trasladado, que son todos los criterios. Nosotros queríamos informar para que estuvieran al corriente y, evidentemente, cada departamento, pues entenderán ustedes que tiene unas características diferentes, que tienen, evidentemente, unas necesidades distintas y, por tanto, desde la Consejería de Sanidad lo que se han dado son todos los criterios para que se puedan llevar a cabo esos planes de desescalada que estarán y están concluidos y que ahora presentarán también a las juntas de personal en cada uno de los departamentos. Gracias. Desde Valencia Plaza, Estefanía Pastor. Hola, buenas tardes, consellera. Buenas tardes. Quería preguntarle, ante la petición de entrada a la fase 3, si nos podría detallar algunas de las medidas de alivio que se han tomado junto al resto de consellerías, por ejemplo, referidas al tema de aforos en eventos culturales, deportivos o en hostelería, si se han definido ya algunas de las medidas de alivio que se tomarán a partir del lunes si entramos en fase 3. Bueno, saben ustedes que se mantuvo una reunión por parte de los miembros del Consell para precisamente abordar y trasladar estas cuestiones a todos ellos. Saben que en la fase 3 la competencia reside en la presidencia del Consell por delegación del presidente también del Gobierno de España y, por tanto, se regulará a través de un decreto que tendrá que entrar en vigor en el momento pasemos a la fase 3 con todas aquellas medidas, las que ya estaban en la fase 3 y las que se consideran por parte del Gobierno de la Generalitat
que deben de o bien restringirse o bien se puede ser más flexibles. Todavía no está concluido toda esa recogida de datos y yo creo que se les informará en breve. Por otro lado, quería reincidir sobre el tema de los sindicatos, porque aunque usted comentaba que se ha aportado más información en la reunión de esta mañana, parece ser que no han acabado muy contentos con el trato de su equipo en materia de negociación, incluso de información, porque dicen que no tienen la suficiente información para valorar la desescalada, que no tienen suficiente información sobre el plan. Y yo quería preguntarle si usted entiende el enfado de los sindicatos ante no haber podido negociar algunas cuestiones durante esta pandemia y si se les va a aportar más información, como ellos requieren. Yo quiero trasladar que con la mesa sectorial se han mantenido desde el 26 de febrero 15 reuniones con ellos en distintas mesas sectoriales donde se les ha dado información y algunas de ellas se han constituido mesas de negociación. En este caso, asistencia sanitaria como salud pública no es objeto de negociación, es objeto de información sindical. Y lo que se le ha dado hoy es precisamente esa información. Que van a tener mucha más información, mucho más concreta, porque serán los departamentos, como he dicho, a través de las juntas de personal, donde forman parte los sindicatos, cuando tendrán también todo ese plan de desescalada en sus manos. Perfecto, gracias. Sara Ríos, Periódico Mediterráneo. Buenas tardes, consellera. En cuanto al plan de desescalada del que comenta a nivel sanitario, se une con el plan de refuerzos de verano. Mi pregunta va dirigida a si ustedes contemplan abrir todos los consultorios de verano que se abrieron, por ejemplo, el año pasado, o están estudiando que no se pueda abrir todos estos pequeños ambulatorios. Estamos estudiando, evidentemente, toda la presión asistencial que tenemos, sobre todo en la zona de costa, donde están esos consultorios al que usted se refiere y que evidentemente pues en la medida de lo posible nos gustaría que que continuaran su actividad con el fin de poder atender y más en estas situaciones de verano, en esta situación que se va a dar especial en este verano, de que podamos tener cubierta esa prestación asistencial. Y luego preguntarle por el tema de la patronal de las residencias. Plantea que a partir cuando entremos en la nueva normalidad, ellos proponen ingresar a todos aquellos residentes que den positivo, no aislarlos en las residencias, aparte de que insisten en que la atención sanitaria que recibieron algunos usuarios, especialmente al principio de la pandemia, no fue la correcta. Y era un poco para saber su valoración al respecto. Bueno, yo creo que me he pronunciado ya en varias ocasiones sobre este tema, decirle que es un criterio clínico el que determina si un paciente tiene que ingresar o no tiene que ingresar. El criterio con las residencias ha sido siempre que deberían de ingresar aquellos pacientes que clínicamente, evidentemente, lo establecen y, por tanto, debe producirse el ingreso. Se actuará de acuerdo con esos criterios clínicos. No vamos a variar criterios clínicos en estos momentos. Yo entiendo que para una residencia, si se da un caso COVID, pero que es leve e inclusive podría darse asintomático, no tiene ningún sentido que ingrese en un centro hospitalario, a no ser, evidentemente, que sus condiciones, su situación y también las patologías que tuviera lo indicaran, porque entonces no hay ninguna duda, tendría que procederse al ingreso. Gracias. Dani Guindo, Las Provincias. Hola, buenas tardes, consellera. Buenas tardes. Quería preguntarle, insistirle, y discúlpeme que le insista por esto otra vez, sobre ese plan de desescalada. Me ha parecido entender que los departamentos ya lo tienen elaborado, cada uno el suyo, pero esta mañana se ha informado a los sindicatos de los requisitos o de las características que tienen que tener, o el marco que tienen que tener estos planes de desescalada. No sé si nos podría indicar las 3 o 4 líneas más relevantes de este plan de desescalada, porque si ya están hechos, ya los tienen los departamentos, hoy se han formado los sindicatos, no sé si nos podría dar... A ver, yo entiendo que hay mucha confusión. Tienen que entender que la relación constante entre los departamentos y asistencia sanitaria es prácticamente todos los días. Todos los días hay videoconferencias, todos los días se hablan con las gerencias y cuando ya digo que lo tienen es que tienen los criterios, porque se ha hablado durante todo este tiempo para unificar, evidentemente, esos criterios con los centros hospitalarios. Yo no le puedo resumir creo que han sido cerca de 4 horas lo que ha durado esa reunión con asistencia sanitaria.
Yo les puedo decir lo que se le ha trasladado, se le ha trasladado los criterios. No voy a informar aquí de todos los criterios porque evidentemente son muchos. Estamos hablando de muchísimos que hay que tener en cuenta tanto para la desescalada de atención primaria como otras cuestiones, y tengan que tener en cuenta también que en esta recuperación de la actividad que fue cesando, como he dicho, progresivamente, también se tienen que ir abriendo en esas desescaladas los consultorios auxiliares, los puntos de atención continuada, se tienen que mantener los 2 circuitos, el circuito COVID o no COVID, que tenemos un poco la sensación, estando todavía en la fase 2, que es que inmediatamente todo va a volver a la normalidad, y precisamente en la atención sanitaria tenemos que seguir manteniendo los 2 circuitos. De todas estas cuestiones y de muchísimas más relacionadas también con la situación de la pandemia y de salud pública es de lo que se le ha informado. Y, por tanto, como digo, no es objeto en este caso de negociación, sino de transmitir, de informar, y saben que los canales de comunicación están abiertos como lo han estado siempre. Luego se les ha informado también de que se van a seguir reanudando los programas preventivos que se han suspendido, no solamente las vacunaciones, también los cribados, que saben que se suspendieron, los cribados de cáncer de mama, los cribados de cervix, los cribados de cáncer colonorrectal, la deshabituación tabáquica, las actividades de promoción de salud. De todo eso también se les ha ido informando de cómo vamos a ir recuperando también esa normalidad para atender a aquellas personas que, además, por el tiempo, deben de someterse ya a estos cribados. Se les ha informado también sobre la cirugía menor ambulatoria que se puede llevar a cabo en los centros de primaria, como la cirugía mayor hospitalaria, y, en fin, se les ha explicado todo lo que atención primaria ha planteado como criterios a esos departamentos. Sí que me gustaría dejar claro que cuando hablo de criterios esto no es una improvisación, se lleva trabajando en ellos desde hace tiempo. Hoy en estas reuniones cuando se les ha trasladado, pero estos criterios se vienen trabajando evidentemente, como no puede ser de otra manera, dentro de nuestro ámbito organizativo con cada uno de los departamentos. Muchas gracias por su respuesta. Le quería también preguntar por otra cuestión que no me ha quedado clara de su comparecencia de hoy en la Comisión de Sanidad. Me ha parecido entender que ha comentado que se van a incorporar, según las necesidades, unos 1.200 profesionales a atención primaria. Y no tengo la duda de si esos 1.200 profesionales son 1.200 profesionales nuevos o son esos 1.200 profesionales que en un primer momento se iban a incorporar para realizar las tareas de rastreo del COVID y ahora voy a intentar un poco pues, para explicarlo. Un más de verano. Vale, lo voy a intentar explicar porque no es así exactamente lo que yo he dicho en mi comparecencia de hoy. Yo lo que he dicho es... Sí, bueno, pero yo lo explico porque como tengo mi comparecencia aquí, puedo decirle exactamente lo que he dicho, ¿vale? Y así yo creo que no hay dudas. He dicho que desde el inicio de la pandemia se han contratado 730 personas en atención primaria y 32 en salud pública. Y he dicho también, he comentado, que todos estos contratos se han prorrogado. Estos contratos se hicieron el 28 de febrero y se han prorrogado hasta el 30 de noviembre. También he dicho, hemos de incorporar para la fase de transición y con el fin de disponer de capacidades de asistencia sanitaria y vigilancia epidemiológica, la creación de los 615 contratos. Yo le he dicho que habían 2 fases. Una fase primera para llegar hasta los 1.200 en atención primaria. En esta primera fase yo he dicho que son 615 contratos de distintas categorías, enfermeras, auxiliares administrativos, celadores, y he explicado también de la contratación de 308 enfermeras y la contratación de 241 auxiliar administrativo y 66 celadores. A esto se le unirá 156 especialistas de atención primaria y comunitaria que han terminado ahora su especialidad y 50 enfermeras que también han terminado su especialidad. Estos, por tanto, estaban ya, los había anunciado, estos junto con esa segunda fase que podríamos llegar a los 1.200 en función de las necesidades. Y luego tendremos que plantear
el plan de vacaciones, que yo todavía no he anunciado ni he dicho con qué personal vamos a contar también para el plan de vacaciones, tanto en primaria como hospitalaria. Pero estos recursos son los que irán, y algunos ya se están incorporando. Yo creo que tenemos algo más de 1/3 de plazas que ya se están ocupando para, como he dicho en muchas ocasiones, también los centros de atención primaria puedan destinar a otras enfermedades que no sean el COVID. Muchas gracias por la aclaración. De nada. Des de Punt, Fàtima Palmer. Hola, bona vesprada, consellera. Pel que fa a l'actualització de xifres per municipis i per departaments de salut, ens hem fixat que en el departament del doctor Peset, en l'anterior onada, en les últimes 14 dies hi havia 19 contagis, ara hi ha 34 en els últims 15 dies. Sap quina és la causa, si és un canvi de tendència o... No, no es un cambio de tendencia y yo siempre les informo que evidentemente hay un decalaje desde que se cuelga en la página web y, por tanto, lo que usted entiende que son de los últimos 14 días, probablemente hayan algunos anteriores a esos 14 días por ese decalaje que llevamos desde que tenemos los datos hasta que se cuelgan en la página web. I respecte a la fase 3 que començarem, si va tot bé, a partir de la pròxima setmana, tenen pensat, conforme està ara la pandèmia, ja sé que això evoluciona segons les dades, si compliran els 14 dies fins passar a la nova normalitat o ho avançarien si la pandèmia va tal i conforme va ara? Vamos a ver, tenemos que entender que el día 21 a las 00 se levanta el estado de alarma. Eso querrá decir que nosotros llevaremos una semana en la fase 3. Por tanto, a partir de que cae el decreto de alarma, entonces la Generalitat, el presidente de la Generalitat, el Consell, se planteará si hay alguna medida que debamos mantener vigente por la situación de la pandemia o no, y si no, volveremos a las medidas que ya establece ese Real Decreto que el Gobierno ha publicado para el final del estado de alarma. Molt bé, gràcies. Carlos Navarro, del diario.es. Hola, consellera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, la primera pregunta era saber si tienen previsto, en caso de pasar a la fase 3, sí que está prevista la movilidad, tengo entendido, entre provincias de la misma comunidad, pero no sé si tienen previsto que también pueda existir esa movilidad entre comunidades autónomas limítrofes que se encuentren también en la misma fase, en este caso sería la fase 3. Esta situación no se va a poder dar hasta que no se levante el estado de alarma. Es decir, que a partir del 21 de este mes, de junio, será cuando pasemos a esa nueva normalidad con la aplicación del decreto, y ahí es donde se podrá plantear evidentemente la movilidad entre provincias o comunidades limítrofes que nos encontráramos ya en esa fase de normalidad. Vale, muchas gracias. Y luego la segunda pregunta era sobre datos relacionados con la evolución de la pandemia en la Comunidad Valenciana. Si nos podía actualizar, si los tiene los datos actualizados, tanto el número de reproducción básico como el número de sospechosos detectados y cuántos PCR se les ha hecho. Bueno, el índice de reproducción todavía no lo actualiza el Ministerio. Sí decirle el índice acumulado de los últimos 7 días en España es del 4,47 por cada 100.000 habitantes. En la Comunidad Valenciana esa incidencia acumulada es de 1,86 por cada 100.000 habitantes, lo cual es un dato bueno para la comunidad, dado que estamos muy por debajo de la media. Luego, respecto de lo que me pregunta usted de las PCRs, creo entender, ¿no? De las PCRs que se han hecho y la incidencia. A ver si tengo el dato aquí. Sí. Las PCRs realizadas desde el 11 de mayo al 7 de junio en primaria, en atención primaria, a casos posibles, le hemos hecho, eran casos posibles 13.297 y el porcentaje de PCRs ha sido del 91%. PCRs positivas
0,9%. Estamos por debajo de un 1 de todas estas personas que se han sometido a una PCR, o sea, un índice bajo. Disculpe, el número de reproducción básico no he entendido bien. Sí, el índice de reproducción básico, que es el número de casos que tenemos por cada 100.000 habitantes, en España se sitúa en 4,47 por cada 100.000 habitantes. Esa es la incidencia acumulada de los últimos 7 días. Y en la Comunidad Valenciana es de 1,86 por cada 100.000 habitantes. Vale, pero ese no es el número de reproducción básico, ¿no? El que se mueve. No, este es el número de casos, ¿vale? Que en los últimos 7 días, esta incidencia acumulada, lo que representa a nivel estatal y a nivel de la Comunidad Valenciana. El índice de reproducción es el que les he comentado, que todavía no está actualizado en la página del Ministerio de Sanidad. Vale, muchas gracias. Nada. Ana Garrido, desde La Razón. Buenas tardes, consellera. Buenas tardes. Solo para aclarar, es que a mí tampoco me acababa de quedar claro lo que ha preguntado mi compañero Carlos. Este 1,86 no es el indicador que subió una semana y por ello no pudimos pasar de fase o no pedimos. No es el mismo indicador. No, Ana, efectivamente, no es el mismo indicador. El indicador que damos que está por encima de 1 es la reproducción. Es decir, cuando una persona puede contagiar, ¿a cuántas personas puede contagiar? Ese índice cuando subía de 1, es decir, puedo contagiar a una persona y tiene una línea ascendente, es el que empieza a preocupar. Cuando estamos por debajo de ese 1, quiere decir que no tenemos una incidencia concreta. Y en el caso que le he comentado al anterior compañero, a Carlos Navarro, lo que dice es cuántas personas, cuál es la incidencia acumulada durante 7 días, es decir, cuántas personas se han podido contagiar acumuladas, y a nivel estatal estamos en la cifra que he comentado y en la Comunidad Valenciana estamos por debajo. Pero son magnitudes distintas. Vale, y también le voy a tener que repreguntar, porque no se ha escuchado bien, se ha congelado la imagen, a la pregunta de mi compañera, creo que era Fátima, sobre si es posible que estemos solamente una semana en fase 3. Vale, lo que he dicho es que tenemos que tener en cuenta que el día 21 de junio a las 00 se levanta el decreto de alarma. Y, por tanto, todas aquellas medidas que estaban establecidas hasta esa fecha decaen y entraríamos en lo que sería la nueva normalidad. Por tanto, la Comunidad Valenciana estaría en la fase 3 una semana. Ahora bien, si la situación epidemiológica funcionara correctamente, pues nos acogeríamos a las medidas que establece el Real Decreto. Si el Gobierno valenciano y el presidente Ximo Puig estimara que se está produciendo algún tipo de incidencia, pues se podría dictar alguna orden específica respecto de alguna actividad. Pero entraríamos en la normalidad a partir del levantamiento del decreto de alarma, 21 de junio, 00 horas. Ya no sería fase 3, sería nueva normalidad, a lo mejor con algún decreto de medidas especiales. Si se considerara que hay algo que nos llamara la atención, si no, pues entraríamos directamente a lo que regula ese Real Decreto en general, que son medidas generales y que también tienen que ver con la movilidad exterior, es decir, al transporte aéreo o marítimo y con otras cuestiones, igual que con las medidas que esas se mantienen, de higiene, de seguridad, de mascarillas, o sea, normas generales que van a estar durante mucho tiempo entre nosotros. Mi segunda pregunta es sobre los posibles casos importados, porque Fernando Simón está haciendo bastante incidencia en ese tema y, bueno, pues la Comunidad Valenciana es una región muy turística y, en fin, en la nueva normalidad va a poder llegar gente de fuera. Entonces, ¿hasta qué punto les preocupa la llegada de casos importados? No nos preocupa tanto la llegada de casos importados como el que podamos detectarlos y seguir toda la trazabilidad y cuál es el recorrido que han hecho estas personas si han venido con un positivo y, por tanto, proceder a poner en marcha todas las medidas que hay que adoptar, el aislamiento, etcétera, etcétera, y el seguimiento, que es lo importante. Vale, gracias, consellera.
Desde Levante el Mercantil Valenciano, Victoria Salinas. Buenas tardes, señora consellera. Buenas tardes, Victoria. Yo le quería preguntar primero por la medida de abrir los centros de salud en verano por la tarde. Esta mañana en sede parlamentaria ha confirmado que se iba a hacer y ha dicho que será en algunos centros de salud. Entiendo que no estará claro todavía cuáles serán. Y le quería preguntar si se va en algún caso a reducir el número de centros que se pensaba abrir por la tarde de los inicialmente previstos, o incluso prevén eliminar esta medida después de ver el rechazo que ha generado tanto entre sindicatos como en sociedades científicas. Bueno, trasladar que en algunas provincias o en algunas grandes ciudades como Alicante o Elche o San Juan se mantienen en el verano, se mantienen los centros de salud también abiertos por la tarde durante estos veranos. Yo creo que llevamos ya 2 años abriendo por la tarde también en estas grandes ciudades, porque lo importante, y me habrá escuchado esta mañana, es atender las necesidades de salud de la ciudadanía, que durante muchos meses pues no ha podido tener una visita presencial al centro de salud y no ha podido hablar con su médico de manera presencial o tiene una necesidad de hacerlo. Por tanto, yo creo que es compatible las dos cosas. Respetar, como no podía ser de otra manera, los derechos de los trabajadores y de los profesionales a sus vacaciones y a los días que les correspondan, evidentemente. Por eso se va a plantear, o sea, se está trabajando en un plan de refuerzo de vacaciones y, por otro lado, ser compatibles ambas cosas. La ciudadanía lleva muchos meses sin poder presencialmente acudir a su centro y ver a su médico. Y nosotros tenemos también que velar porque sean atendidos. Y repito, es compatible con que los profesionales que tanto se merecen este descanso puedan disfrutar de estas vacaciones. No van a estar en estos centros, aunque abramos por la tarde, personal que está de vacaciones. Ese personal que está de vacaciones estará disfrutándolas. Lo que intentamos además es, primero de todo, esponjar los centros, que no se genere excesivo acúmulo de peticiones o de solicitudes de ser atendidos por parte de su médico, ¿no? Esto es lo importante. Es decir, lo que queremos también es esponjar, teniendo en cuenta que tenemos que mantener también el COVID y no COVID. Por tanto, el que podamos deslizar por la tarde las jornadas, no en todos los centros de salud, no en todos, en aquellos en que veamos que es necesario poder abrirlos. Como he dicho, en Alicante están abiertos ya desde hace 2 años. ¿Por qué? Porque había también una petición de la ciudadanía y una necesidad también en verano, porque son ciudades también turísticas, ciudades no ya de turismo europeo o de otro tipo de turismo, sino también de turismo nacional, y por tanto había también que permitir pues que los ciudadanos pudieran tener esta atención. Y por tanto, lo que se trata, ya le digo, es hacer compatible, por supuesto, las vacaciones con la atención que debemos prestar a la ciudadanía que durante tanto tiempo ha estado confinada y que necesita esa visita presencial con su médico. Pero claro, los profesionales han puesto en duda la medida y la han rechazado porque entienden que los refuerzos, al menos los que se han anunciado, que son esos 615 ampliables a 1.200, que entiendo que son las cifras compatibles con aquellos 1.200 rastreadores que se anunció en su día, comentaban que eran insuficientes. Usted acaba de decir también que el plan de vacaciones todavía no está presentado. Entonces, entiendo que además de esos 615 ampliables a 1.200, va a haber más refuerzos dentro del plan de vacaciones. Sí, ¿No son todos? No, porque tendremos que tener en cuenta, evidentemente, saben que los profesionales pueden tomar sus vacaciones en julio, agosto y septiembre, siempre que se asegure un 70% de la plantilla. Esto estamos de acuerdo todos, los sindicatos también. Y otra cosa es que ahora preveamos cuál es ese plan de vacaciones para atención primaria y también para hospitalaria.
y por tanto presentaremos el plan de vacaciones cuando tengamos ya, y estamos trabajando en ello, todas las necesidades que se deben de cubrir en todos los departamentos en función de la solicitud de vacaciones del personal. Muy bien, muchas gracias. Vicent Babies, Valencia News. Hola, muy buenas tardes, señora consellera. Buenas tardes. Vamos a ver, lo primero, hay un dato que ha dicho hoy que o yo me lo he apuntado mal o no está muy claro. Ha dicho que los infectados totales por PCR son 11.381, ¿no? ¿Me lo puede confirmar? Y le voy a pedir otro dato también para que lo busque. El tema de nuevas altas. Se lo digo porque, claro, a mí o yo lo he apuntado mal, o cómo es posible que hayan 11.381 infectados mediante PCRs o detectados y hayan 13.000 altas, 2.000 altas más que infectados. Es un poco extraño. No, porque muchas veces, vamos a ver, esto lo hemos comentado en muchísimas ocasiones. El total acumulado por PCR son 11.381. Yo no estoy dándoles las PCRs que se hacen a aquellas personas que se les da el alta. Vale, o sea que realmente nos tenemos que fijar más en las altas que en los detectados por PCR. Entonces, pero vale, pues está claro. No, es que llama la atención que luego demos en los medios de comunicación 11.381 detectados o infectados detectados y luego demos al lado la cifra de 2.000 personas más dadas de alta. No sé, suena un poco extraño, entiéndame. Pero bueno, eso en cuanto a... es extraño. Pero bueno, vale, eso en cuanto a... Y luego en cuanto a la reunión con los sindicatos... Sí. No, me estaban facilitando el dato que... A ver si es que yo me lo he apuntado mal, claro. No, mire, los casos positivos son 11.381, ¿vale? Por PCR. Y hemos sumado, desde el principio de la pandemia, 5.816 por test rápidos. Total, 17.197. Pero no se complique con los datos. Yo creo que los datos son muy sencillos. Nosotros damos los datos de PCR de personas que han dado positivo. Luego las altas... van, sí, no tienen nada que ver. Estamos hablando desde el inicio de la pandemia, y antes se llevaban a cabo por test rápidos y por PCR. No confundamos las cosas. Vale, luego lo intentaré ver porque se me ha ido la conexión, casualidades de la vida, pero bueno, luego intentaré ver su respuesta. Muchas gracias. Eso en cuanto a la primera. Y en cuanto a la segunda, usted decía el tema de los sindicatos. Llama la atención que luego, aparte, está diciendo que cada centro de salud, yo tengo una carta de la Junta de Personal de un departamento de salud, en este caso del Clínico Malvarrosa, en el cual la propia Junta de Personal se queja, si quiere se la puede hacer llegar, de que se han cerciorado sus derechos y que no tienen acceso a mucha de la información, que tampoco ellos tienen esa información y no han podido colaborar en la redacción de esto. Y además, dentro de esa les quería hacer una pequeña subpregunta, ya que he visto que usted, cuando hablábamos del Hospital General del Consorcio Provincial de Valencia, resulta que la presidenta del consorcio es usted, honorable consellera de Sanidad. Entonces, a ver cómo íbamos a quedar con esas personas que no se les han ampliado los contratos y se han ido. Yo le he explicado muchas ocasiones el tema del consorcio y del Hospital General. Hay un comité de empresa, hay un convenio de colectivo y, por tanto, se decidió en su momento no llevar a cabo esta ampliación. No porque haya intervenido la consellera, es una decisión interna. Y, por tanto, nosotros estamos desde la Consellería de Sanidad insistiendo en que se lleven a cabo esas contrataciones y que no queden atrás. Y, en segundo lugar, no voy a comentar un documento que usted ha obtenido, ¿vale?, que se supone que forma parte de... En fin, que lo tiene el órgano, que es la Junta de Personal de un propio hospital. No me voy a pronunciar porque lo desconozco. Ya le digo que no hace falta que me lo remita. Amparo Cos, de la cadena SER. Hola, buenas tardes, consellera. Buenas tardes. Quería confirmar un dato que antes ha comentado. Ha dicho que estamos en el 91% de PCRs realizados a casos sospechosos. Entiendo, por tanto, que ese tanto por ciento es suficiente
para pasar a la fase 3. En esos requisitos que hay en la fase 1, en su momento no alcanzábamos el tanto por cien en un determinado momento que nos impidió pasar a la fase 1. Ahora, para pasar a la fase 3, ese 91% es suficiente. Sí, es suficiente. Aparte de que seguimos haciéndolo, quiero decir que se ha acumulado, a lo mejor el 91 es porque son los que falta por tener la prueba diagnóstica de estos últimos días. Yo les doy el acumulado. Probablemente cuando terminemos la semana o el lunes está hecho el 100%. Pero claro, yo les tengo que dar lo que tengo acumulado hasta el momento. Y algunas pruebas a lo mejor se hicieron ayer o antes de ayer y no hemos tenido todavía ese resultado, todavía no nos lo han comunicado. Supongo que no le cabe ninguna duda de que el Ministerio va a acceder al pase a la fase 3. Yo le puedo decir que reunimos los criterios que exige el Ministerio para ese pase a la fase 3. Y la segunda pregunta es, ¿tienen indicios de que exista, o en estos últimos días haya existido algún caso de algún rebrote puntual en algún hospital, en alguna residencia, en algún barrio, pues como ha ocurrido en otras ciudades españolas? No, la verdad es que no. Lo que hemos visto en otras ciudades también, que han sido hechos puntuales también y porque se han congregado un número importante de personas en alguna fiesta de cumpleaños o con otro motivo de celebración, no tenemos constancia en la comunidad que se haya producido ningún rebrote como consecuencia de actividades de este tipo. Muchas gracias, consellera. Gracias. No hay más preguntas. Muy bien, pues nada, para despedirme, pues me gustaría a quien ha sido el cordón umbilical durante todo este tiempo que ha sido APUNT, el cordón umbilical con la ciudadanía y también con los medios de comunicación, a quien quiero darles las gracias a todos ustedes por acudir a esta convocatoria, a esta comparecencia ante los medios, por sus preguntas, como siempre, porque ayudan también a que la ciudadanía entienda muchísimo más todo lo que está ocurriendo y todo lo que está por venir. Y me gustaría despedirme pues felicitando por estos 2 años de la televisión pública APUNT.